Ñande Upukwe Pupore. Estamos visitando, como siempre, las familias. Y hoy queremos conversar también con un matrimonio, como siempre, sobre sus experiencias, sobre las cosas lindas que ellos fueron poco a poco también formando en esta convivencia de la formación de la familia. Qué lindo. Y sobre todo conocer, saber las raíces, todo eso que ellos nos ofrecen hoy, que son ejemplo también para nuestra juventud, para nuestros hijos, en fin, para todas las personas que poco a poco vamos construyendo en nuestra sociedad. Pero lo más importante, como dice el nombre, Ñande Upukwe Pupore, es decir, las huellas que van quedando y que van marcando nuestro rumbo en nuestras comunidades. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por recibirme aquí en su casa, la familia. Ustedes se van a presentar, así ustedes mismos ya. Vamos a comenzar con las mujeres, primero con la presentación de las dueñas de casa. País, somos nosotros los agradecidos, ¿verdad?, por elegirnos y estar aquí con nosotros, ¿verdad? Somos muy bendecidos. Yo soy Mirta Sánchez, soy nacida y criada aquí en Trinidad. Estamos en Trinidad, entonces. En Trinidad, en Santísima Trinidad, sí. ¿Y ¿cuántos hermanos son ustedes, Mirta? Y yo tengo 5 hermanos, 4 4 hermanos del matrimonio, ¿verdad?, de mis padres, y 4 varones, y yo soy la única y la última. Es decir, 4 varones. 4 varones. Y una mujer. Y una mujer. Pero pues igualito que nosotros también. Sí. Nosotros también somos así. Ah, mira. Nosotros somos 4 y una mujer. Y mi papá, antes de su matrimonio con mi mamá, ¿verdad?, tiene 2 hijos que son varones, sí. Ya. Y de los cuales uno ya falleció. Ya. Y mi mamá también tiene una pareja, una mujer y un varón. Ya. Eso. ¿Y ellos de dónde son tus padres? Mis padres son, mi papá es de Zapucay y mi mamá es de Valenzuela. Ya. Pero ya, según me contaron a mí, que mi mamá ya vino a Zapucay y ahí se conocieron con mi papá, ¿verdad? Ya. Y después de venir acá en Trinidad también ellos ya se casaron acá. Ya. Y tengo 2 de mis hermanos que nacieron en Zapucay. Y el resto ya aquí en Asunción. O sea, los 2 mayores serían los que nacieron. Sí, del matrimonio. O sea, ¿cuántos serían en total entonces? 9 serían. 9, porque sí. 5 entonces son hermanos de padre y de madre. Sí, de padre y y de 2 madre. que tenían tu papá y 2 que tenían tu mamá. Así mismo. Ya. Sí. Entonces son 9. ¿Y esos ya eran mayores que ustedes entonces? Sí, mayores. Sí, mayores. Grandes ya. Grandes, sí. Bueno, y después vinieron ellos aquí a Trinidad. Ellos vinieron aquí a Trinidad y mi papá trabajaba acá, mi mamá también trabajaba, ¿verdad? Y aquí ya nacimos, 3 nacimos aquí. ¿Y dónde mismo estaban ubicados ellos aquí en Trinidad? Y siempre aquí. Aquí, Sí, aquí en esta casa. Sí, siempre. Mira un poco. Yo nací aquí antes le decían Gota, Sí. al materno infantil de Santísima Trinidad. Sí, Gota. Gota le decían. ¿Por qué será que Centro de Salud número 4 y Gota, no sé por qué, pero así le decían. Bueno, tendría, no sé, si coincide con la cuestión de la gotita que se le pone a lo que tenían. De la vacuna. De la vacuna. Capaz que sea eso, ¿verdad? Y entonces se daba la vacuna en gotas y entonces la gente seguía. Ya recibí la gota. Sí. Y de ahí gota. Y ya hicimos aquí nuestra escuela, nuestra catequesis. Y la bendición más grande que estamos enfrente de la Capilla Virgen de Fátima. ¿Ya ¿verdad? estaba ya esa capilla? Sí, ya estaba. ¿Ah, ya sí? estaba, sí. Una capillita y así de a poco. Mi papá también era miembro de esa, antes era comisión de capilla. De capilla, ¿verdad? Sí. Sí. Y estuvieron ahí ellos, mi papá principalmente. Y así fuimos. ¿Y vos te acordás, de cuando te ibas allá a la capilla? Sí. ¿Y la escuela dónde hacían? Y la escuela yo hice acá, sobre Artigas, está una escuela Carlos Antonio López. Carlos. Sí, Carlos Antonio López. Yo ya hice ahí mi primaria, ¿verdad? Y había muchos niños, había mucha familia. Sí, mucha familia, muy buena familia.
Sí. Este barrio se caracteriza por personas muy solidarias. En serio. Son gentes muy buenas. Por decirte un ejemplo, que de repente alguien se accidentó Sí. y hay un equipo de jóvenes que preparan cualquier actividad para ayudarle En serio. sí, Esa a persona. esa persona. Ya. Y si hay 3 o 4 personas, se hace una actividad enorme y se divide todo el gasto con ellos. Siempre nos caracterizamos. Entonces voy a por traer de ya Ya, entonces, sí. ¿verdad? Así Para que sí. ya se ríe, Víctor. Para Me aprovechar. entendió, Víctor, Así entendió mi mismo. indirecta ya, Sí. Bueno, y vos, Víctor, Jacob Milan de origen. Y yo soy Víctor Infran López, nacido en Asunción, del Facundo Infran, que ahora IPS Central, entonces O sea, IPS parece Central combinador era de así. tercera región, sí. Entiendo. Que está allá en Petiros. Ya. Sí, cuando eso era el Hospital Central. Ese era el central. Yo sí. nací ahí, pero después vine acá en Trinidad. Mi papá es de Trinidad y mi mamá es de Villarrica. Mira un poco, che. Y siempre yo le preguntaba a mi papá dónde se conocieron. Exactamente. Y nunca me pudo decir dónde se No me conocieron. diga, ¿en No, serio? Sí. Sí. Y Pero no, ¿en qué trabajaba tu papá? ¿O mi tu mamá? papá trabajaba en La Tablada. Lo conocían hasta ahora desde el barrio Tablada. sí. Y trabajaba él como desollador. O sea, él se le mataba a los animales Sí. y él desollaba, abría. Claro. Entonces, Conozco esa función, ¿sabes por qué? Porque mi papá también trabajaba sí, la parte de carne. en faena. Sí. Por eso que nunca a nosotros nos faltó carne en casa. Exacto. Porque anteriormente no había efectivo, pero había sí. algo para comer. ¿verdad? Exactamente, eso es cierto, Y somos 10 hermanos. 10 hermanos. 10 hermanos. ¿Y vos qué número sos, Víctor? En la Y le cuento que mi papá tuvo matrimonio anterior a mi mamá. Entiendo. La señora falleció, quedó vivo papá, de los quedó cuales vivo. nacieron seis hermanos. 6 hermanos. 6 hermanos. O sea que 4 tuvo con el primer matrimonio. 6. 6 con el primero. Vos sos del primero. Sí, un gemelo, Entiendo. varones, los dos varones Sí. y 4 niñas. Y de mi mamá y mi papá somos 4. Entiendo. Completamos 10 de ellos. Claro. De los cuales 3 niñas y yo el único varón. O Entiendo. sea que el Y el mayor. Y el mayor. Y el mayor de El mayor. Ya. El que sudaba para darle a... No, por eso justamente eso te iba a preguntar, ¿verdad? Porque 10. Sí, sí. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo hacían verdaderamente para Pero no, mantener pero la los, familia? los 6 hermanos en ese tiempo fueron distribuidos a los famosos padrinos, ¿verdad? Entonces, sí. O sea que los- vivían en las sí, casas de esas de los personas. padrinos, ¿verdad? De los Como padrinos, criados. como criados. Como criados. Ya. Y a vos ya no te tocó eso. A mí ya no me tocó. Yo Eh. tuve la gracia que mi papá y mi mamá estaban juntos ahí, pero yo le veía a mis hermanos Claro. recibir muchas veces algunos cintarazos porque vivían cerca de mi casa, ¿verdad? Ya. Y algunas veces ellos se resintieron con mi papá y eso, ¿verdad? Por eso. Claro, porque se les dio. Porque a nosotros nos daba el calor, ¿verdad? De la seguridad, del Claro, alimento, claro. todo. Y Que ellos está tu tenían- papá y ellos tu tenían- mamá. Sí, ellos tenían que Ir. estar buscando camiseta ahí. Claro. Sí. En casa de otra familia. Y actualmente de los 10 hermanos, fallecieron ya 4. Nos quedamos 6. Entiendo. Porque mi hermana Los mayor, mayores los que la mayor, 3 del grupo del anterior matrimonio Sí. y 1 de mi grupo. Entiendo. Eso es lo que ya Mi fallecieron. hermana menor, la segunda falleció En serio. Sí. O sea, después de vos. después. Ya. Vos fuiste el primero. Y ahora nos después quedamos, de los 10 quedamos 6. quedaron 6. Sí. Interesante. ¿Y vos le conociste, Mirta, a tus abuelos, tu abuela? Sí, a mi abuelo y a mi abuela de ambas partes, sí. Que eran de allá también, de Zapucay. Sí, mis abuelos de parte de mis padres estaban en Zapucay, pero mis abuelos maternos, ¿verdad? Ellos ya se instalaron acá cerca de, ¿cómo se llama ese barrio nuevo? Shopping Galería. Sí, barrio. Mariano Roque Alonso. Guasatí. Guasatí. Ahí ellos ya estaban. sí. Santa Sí, Teresa. Santa Teresa, Santa sobre Teresa. Santa Teresa. Ah. Ahí ya estaban mis abuelos. Entiendo. Ahí yo ya le conocía a ellos, pero a mis abuelos de parte de mis padres sí en Zapucay, ambos fallecieron ahí en Zapucay y mis abuelos de aquí ya aquí en Asunción. En Asunción. Sí, en Asunción. Sí.
Qué interesante entonces. Bueno, ¿y cuál es un poco la parte de la educación contigo, Víctor? ¿Dónde vos te ibas al colegio? Tu barrio es San Jorge, me dijiste, ¿verdad? Sí, este es el barrio, es Fátima. Ah, Y Fátima. el que está a 2 cuadras de acá, donde vive en la calle, es barrio San Jorge. Sí, Y yo me crié en ese barrio. en ese San Y Jorge. hay una escuela, Silvia Miranda de Cueto, Ya, entonces ahí yo hice mi primaria. ya. Y después fui al técnico Javier, con los jesuitas. Sí, 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 sí. Y después fui con los salesianos Ah, en Carlos mira, Fanel. a la cuenta. Ah, en Carlos Fanel. Tuve tres años internado. 3 años, sí, y antes Sí. era así luego. Y era... Y a ver, ¿de quién de los sacerdotes te acordás? Porque yo trabajé ahí 2 años como profesor en Sí. Carlos Fanel. el país barrio. Sí, Era Armindo Barrio, que vive todavía. Mi gran amigo, No me mi gran digas. consejero. Ah, sí, sí, sí. Era entonces jovencito como Mi sacerdote. director fue ahí Nemesio Almonte. Al padre Almonte. Ya falleció el Y padre en Almonte. el último año, Sócrates Pedretti. Ah, Pedretti, sí. Sócrates Que también ya Pedretti, falleció. sí. Falleció Ya ya. falleció ya. No ya hace falleció. mucho también. Que nos O sea conocimos- que el que vive todavía es el país Barrios. y el- Armindo Barrios. y González, el que está ahora todavía en Carlos Fanel. Debe Son ser. compañero, fue a visitarle y le encontró ahí. Néstor González puede ser. No, no, O es otro González. otro González, no me recuerdo cuál es su nombre, pero siempre O- compartía o- con o- nosotros. o pero no- Justo Fretes. Justo Frete, Ah, sí. Justo Fretes, porque No, pero estaba González- otro también González de apellido. Bueno, Néstor González podría ser Compañía Solís, pero Néstor González vive, pero este ahora Sí. está actualmente en Ciudad del Este, actualmente, que fue director también ahí, etcétera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sí. Mira qué interesante, che. Entonces Carlos Fana. ¿Y qué te acuerdas de Carlos Y Fana? ¿Qué tal? lo que más me hace recordar Sí. también del país Borzaga. No me digas. Sí, y Sí. el italiano. Sí, 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 sí. Siempre nos decía a nosotros, ¿usted qué se cree? Eh, Que yo vine por vocación a ser sacerdote. eh. En Italia, yo tuve que ir a hacer el sacrificio porque estamos unos cuantos hermanos En serio. y nos había... Para comer. Entonces yo me sacrifiqué para darle de comer a todos mis hermanos, me decía. En serio. Pero se matara, no sabemos si es cierto o Sí, qué, ¿verdad? Pero de País Borsa. Pero ese era un gran trabajador. era El administrador. El administrador. Y levantó de Carlos Fana. Sí. Yo le tuve también como administrador, pero cuando era seminarista, Ya. justamente en Ipacaraí. En Ipacaraí yo le tuve a él. Ya. Y era exigente y le hacía trabajar. Machete, machete. Ya, siempre. Él El muchacho. primero se iba. Sí, él. Sí, era un Italiano. rojo. Sí, 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 sí. Mira, Pero- qué interesante. Entonces, formación salesiana ahí. Formación Pero antes salesiana. estuviste en el Javier, me dijiste. Antes estuve en el Javier hasta el tercer curso. Ah, ya. Y después Claro, cuarto, quinto y sexto, pues era el bachillerato en de Fanel, aquel en tiempo, Carlos Carlos Fanel. Fanel. que al principio yo no sabía ni carpir ni corpir, nada. Claro. ¿verdad? Y aprendiste, Pico. Y lo que más me salvó fue la cuestión que tenía la cualidad de jugar fútbol, ¿verdad? No me digas. Y se enamoraron de mí, ¿verdad? Y me dieron la posibilidad muchas veces de descansar, inclusive cuando se me pelaba toda mi mano, porque yo no tenía esa experiencia. Claro, ¿verdad? claro, claro. Y los otros, todas No, y malas. claro, que Pero- llegaban del pero, campo. Pero me aprendí, rápido me aprendí. Y claro, Sí. por fuerza. Pero sí, es no. una cosa inolvidable, Carlos Juan es una cosa inolvidable, ¿no? Sí. Una experiencia tremenda. ¿Y te acordás entonces del padre Justo Fretes todavía? Justo Frete, sí. Sí, sí, sí. Y no te solés reunir porque ellos siempre, usted tiene su grupo de WhatsApp. Nosotros tenemos la promoción 81 81. y tenemos también la asociación de exalumnos que se reúne también en Carlos Fanel. Entiendo. Sí. Sí, Y sí. normalmente nos reuníamos para fin de año, nos reunimos con la promoción 81. Ah, entiendo. Pero desde que yo salí en el 81, nunca más fui a Carlos Fanel. Nunca más. Entonces tenés que volver de nuevo. Ahí. Suelen hacer ahí los encuentros los encuentros de exalumnos. Sí, Suelen sí. hacer en octubre. Bueno, así entonces estamos hablando con esta familia. Estamos en Trinidad, Víctor y Mirta. Volvemos enseguida con más Ñande Upukwe Pupore. Farmacia Panambiverá.
recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Queridos amigos, seguimos con Ñande Upucuepu por estamos en Trinidad. Víctor, que nació aquí mismo, ¿verdad? En el barrio San Jorge, me dijiste. Y en el caso de Mirta, que aquí luego en este lugar, o sea, este sería barrio Fátima, Sí. aquí esta zona. Luego me dijiste que se divide en 12 barrios, ¿cómo es aquí Trinidad? 17 comunidades. 17 comunidades. 17 Sí, comunidades. O sea, y cada comunidad tiene su capilla. Sí, cada comunidad tiene su capilla. Ya. Y, a ver, ¿cuál, por ejemplo, se acuerdan ustedes? El que organizó todo fue el padre Velasco, José María Velasco. José María Velasco. El sí, que después fue a Capiatá. Sí, el que fue a Sí, Sí, Capiatá. falleció ya. Ahí Claro, porque antes pues todo era Fue el que armó toda esta metropolitano. cuestión. Claro, claro. Y trabajamos, cuando éramos jóvenes, trabajamos con él a full. Ah, Fuimos ya. catequistas Aquí vieron. y los nombres de las comunidades sabemos todos. En serio, a ver un poco, Sí. vamos a probar un poco tu... Sí, San tu Jorge, memoria, San San Jorge. Jorge, San Miguel, Cerrito, San Miguel Copaco, María Auxiliadora, Guazú, Santa Rosa, San Blas. San Pascual, San Pascual, San José, Virgen Rosario. Virgen del Rosario, Virgen del Pilar, y casi Hasta 10 llegamos. Sí, Bueno, pero- hay 17. Fátima, Fátima, ven, la vende de barrio y vende de- Central. Central sería la sí, iglesia sí, de Trinidad. Sí, Ya. Central. Qué bien. Bueno, y fueron catequistas entonces. sí. Yo fui catequista por muchos años. ¿En qué esta- estabas, Mirta? ¿Qué catequesis de qué grupo hacías? de niños y también de ya con Cabevis, con los niños más grandes, de 13, 14 y 15 años. Fui coordinadora también en un tiempo con ellos, ¿verdad? Y ahora mismo, actualmente, estoy como ecónoma de la capilla. ¿En serio? Sí. Ah, la parte administrativa. Sí. Ah, mira, porque... Y vos, Víctor, ¿cómo hiciste para hacerte catequista? Y yo realmente Te fuiste por Mirta, para ser catequista guapo. vine porque el hermano de Mirta Sí. era muy amigo mío. Ah, Parecía eso. jugábamos fútbol hasta ahora. Y es el caso que se casó con mi hermana. ¿en serio? Sí. Ah, Lourdes y, mira, pues, Lourdes y Arnaldo, ¿verdad? Y me dice una vez, vamos, me invitaba para venir. Sí. Y yo siempre era reacio, o sea, yo cuando estaba en la facultad, ¿verdad? Sí. Entonces no venía. Y una de esas vine. Y entré en la puerta y miré así. Aquella es mi hermana, me dice. Pero yo le solía ver de vez en cuando a ella pasando, nos cruzábamos. Ya. Pero nunca Hablaron y nada. hablábamos ni nada. ¿Te interesaba el fútbol? Y vamos? ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Muy Y gracias a que me trajo Arnaldo, Sí. y a través de Mirta, yo fui catequista, me formé como catequista. Ah, mira, pues. Sí. Eso estamos hablando antes todavía de Carlos Fanel. O No, ya ya después. Después de ya Carlos después. Fanel. Pues yo vine después de Carlos Sí. Fanel, estuve en la facultad y después Ah, ¿y qué estudiaste, Víctor? y estuve estudiando la parte veterinaria. Ah, ¿y vos sos veterinario o no? No. Ah, yo no, soy bachiller técnico agropecuario. Ah, bachiller técnico europeo. BTA, como le Sí, llaman. el BTA, famoso. ¿Y No, terminaste? no terminé, no ya terminaste. terminé mi carrera. Ya. Por varios problemas familiares, ¿verdad? Claro, Porque era claro. muy escaso económicamente. Claro, alguien tenía que trabajar. Y Vos terminaste, yo- vos eras mayor. Yo era mayor y Claro, toda esa tenía cuestión. que Mi papá vino a enfermar, tenía enfisema pulmonar y yo tenía que tomar Claro. el estándar. Pero la de cuestión es que familia. te hiciste catequista ahí vos también. Sí. Y Pero estuve- habrás traído algo también de Carlos Fanel en tu formación religiosa. Sí, claro. Sí, Porque ahí la formación, la educación. ahí es fuertísimo la cuestión de espiritualidad también, ¿verdad? Me aprendí muchas cosas ahí, ¿verdad? Claro. Experiencia, alguna Pero vos entonces Peculiar. estuviste ya en el 80, me dijiste, ¿verdad? O- 79, 80, 81. Ah, ya. Sí.
O sea, ya te fuiste un poquitito después de las situaciones de represión más difíciles, porque Carlos Yo Fonet estuve también tiempo, pasó. yo estuve después. Antes, pues, ese Ah, 73, 74, Sí, 75, cuando eso se fueron todo, inclusive la policía. eso, exactamente. Sí. Por eso te está diciendo Las cuando me ligas dijiste el agrarias. padre, exactamente, cuando Sí. me dijiste el padre Almonte, ¿verdad? Sí, Que incluso los policías de hoy le pegaron al padre y todas esas sí, cosas. sí. Yo me enteré. Antes era garrote era. Así. Al padre Almonte, pobrecito. Un santo hombre que no tiene Santo, nada no que tiene ver. nada que ver. Fue tu director, fue. El primer director cuando El yo primer llegué. director cuando vos Después fue Sócrates Pedretti, Al Sócrates Pedretti, sí, sí, sí. como director. Yo ya estuve como profesor, pero recién 89, 90. Ah. Ya estuve con esa profesión. Bien, Ahora mi hermano, porque yo tengo otro hermano sacerdote, pero él estuvo un poco antes, 83, 84, 85. Él estuvo 3 años bien. allí. En Fanel, En Carlos Fanel, sí, como profesor. como Vos profesor. terminaste ya en el 81. Yo 81 terminé. Ya terminaste, sí. terminé. Entonces vos Sí, mucho antes. Sí. Qué bien, che. Bueno, y vos, Mirta, entonces, ¿cómo le conociste? Contá un poco, ¿cómo lo que se conocieron allí? ¿Cómo fue Y en para realidad echarse fue- el flechazo? Sí, en realidad fue en la iglesia, ¿verdad? Formamos un grupo de coro, Sí. o sea, que ambos estuvimos ahí, ¿verdad? Ah, en el coro. Sí, en El el coro coro. fue el calhuetero. Sí. Na pe desafinaira. Esa final. Y así fue, fuimos creciendo, ¿verdad? Como personas principalmente, porque empezamos a conocernos, ¿verdad? Sí. Y a valorar los aspectos positivos que él tenía, ¿verdad? Y él también de mi parte, ¿verdad? Y así fuimos conociéndonos y estuvimos 4 años De novio. de novios y luego nos casamos, Claro. de los cuales tenemos 3 hijos, 2 varones y una nena. El mayor, que es Víctor también, En serio, Víctor. y el segundo, que es Santiago, que ya se casó, ¿verdad? Que Sí. también ahora ¿Y tiene vos, un vos hijito. qué hacías, Mirta? ¿Vos trabajabas en algo? O Sí, trabajaba. ¿Qué hacías vos? Estaba en una empresa de confecciones, que era ¿Vos sos modista? Martel. No, No. Martel. Estaba en la parte de recepción del Recepción. Martel, sí, Martel. de lo que era de los Nielas. Sí. Allá en el centro. Acá en Villamorra. En En Villamorra. Villamorra. Ahora, Ya. lo que es ahora centro de convención, Ah. esa parte. ¿Y Que qué? Mariscal López Shopping. Ya. Sí. Y en ese tiempo, allí, ¿qué es lo que funcionaba? ¿Era la parte central o era una En la parte de confecciones, en De la parte de confección, taller de completo, taller. ¿verdad? Y la parte de Porque la oficina. venta creo que estaba allá en el centro, ¿o no? En el centro y ahí también, en Villamorra. ahí también Sí, había. ahí también había. Porque en Y ese ahí momento Villamorra sí. no es que era como es ahora. No, no. Ahora es céntrico comercial. Sí, así mismo. Pero Villamorra en ese momento era más bien, Sí. era un poco El- ya alejado de Asunción. El que es ahora Shopping Mariscal López era un depósito grande de PT. De PT, que es de la familia de los dueños de ABC. Su colillo. Su colillo, sí. Ah, Y para ahí eso. estábamos también nosotros por un tiempo. Después ya salí yo y ya me quedé como ama de casa y hoy día soy comerciante. En serio. ¿Qué estás haciendo como comerciante ahora? Y estoy trabajando, tengo un local de boca de cobranza, de Aquí Pago. Ah, Sí, mira, y pues. aquí en el barrio, haciendo un servicio. Es Entiendo. un servicio Sí, que sí, estoy sí, haciendo, sí. ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces hoy ahora yo te estoy quitando tu tiempo. No, de los servicio. sábados ya no Ah, trabajo. los sábados. Hasta Los el sábados, mediodía ¿no? nomás, hasta el Bueno, mediodía. y Víctor, ¿y tu hijo? Entonces, un varón me dijiste, ¿verdad? Dos varones. Dos varones. 2 varones y una Y el niña. primero me dijiste fisioterapeuta. Fisioterapeuta. ¿Y Y el- para quiénes trabaja él? Para los Está en enfermos. IPS En IPS. y después tiene privado, ¿verdad? Tiene privado. Particular. Forma particular. Particular. Él tiene Pero su- normalmente ellos van, ¿verdad? A Sí. las casas. Él tiene su equipo, sus aparatos. Sí. Entonces lleva ahí su paciente y le hace, El según, tratamiento. según algunos, es buenísimo ¿En su serio? profesión, ¿verdad? Ya. Inclusive la vez pasada fue que tuvimos una experiencia acá con un vecino enfrente Sí. que se accidentó, estuvimos con él, toda esa cuestión y una muy buena experiencia de parte de mi hijo para con ellos, ¿verdad? En serio, claro. Pero el segundo es Santiago, que ahora se casó y nos dio el primer nieto. Ya. Sí. Y la tercera es la nena, que es Adaluz, que ella también terminó su carrera, es licenciada en Comercio Exterior y Negocio. Ya. Y trabaja también ella. O sea, salió con la mamá negociando. Sí.
Así. Y vos, Víctor, siempre trabajaste entonces en la parte... Yo estuve en la parte, primeramente estuve, antes de casarnos, Sí. yo trabajaba en la parte de docencia en el colegio de San Francisco de Asís, Benjamín Aceval. Ah, Enseñaba a los agrónomos también para que sean agrónomos. ah, ya. Y Colegio internado también. La parte, era internado Ah, también. o sea que aprendiste San bien por lo Francisco. que viviste en Carlos Fanel. San O sea que Francisco, enseguida sí. lo ya fuiste. Me fui para ahí y nos casamos y fuimos con Mirta en Benjamín Aceval. Sí. Pero si vos no usabas el machete ni la asa, ¿cómo le enseñaba ya a esos chicos? No, ahí ya sabía. Pero 3 meses yo tuve experiencia, le dije a usted. Sí, te quería probar, ¿no? A ver, ahí ya viniste súper. No, ya aprendí de todo y toda mi experiencia, porque Carlos Fanel es, yo creo que es uno de los colegios agropecuarios mejor preparados. Sí, sí, sí. Porque No, eso sin duda, se lleva la teoría con la práctica. Así mismo. Uno tiene que saber la teoría y la práctica para que nadie le joda en una estancia que sea como un mayor, que se haya como un mayordomo, ¿verdad? Así mismo. Entonces, así mismo. inclusive controla todos los tiempos, entonces sabe cómo se hace, cuántos minutos dura esto, toda esa cuestión. Sí, sí, sí. Echar unos Yo vídeos, conozco todo. bien porque estuve 2 años ahí, ¿verdad? Y con los profesores. ¿El profesor Ayés estuvo contigo? Sí, Ya estuvo ya. Fernando Ayés. A Fernando Ayés. Sí, Alcide Chica. Estuvo chica Sí, también. El doctor veterinario. no, Ah, sí, sí, ya estoy famoso que estuvo en Fanel. Se me fue también el apellido. Sí, Buenísimo, sí. buenísimo profesor. era. Sí, 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 sí. Y el profesor Nis. Ah, profesor Nis Sí. también, sí. El profesor Nis está con nosotros también. Y después varios ingenieros que se iban a dar clases. Y ahí los que enseñaban eran ingenieros y doctores. Sí, Todos eran ingenieros sí, y doctores. sí, O así sea, mismo. esa luego siempre fue la regla de Carlos Fanel. Sí. Y por eso es que La buena formación. algunos me decían, los exalumnos era de Carlos Fanel cuando iba a la universidad, veníamos nosotros y el profesor que nos quería enseñar a la facultad no sabía lo que era un perejil, dice, Así mismo. o no sabía lo que era una lechuga, dice. Y Nosotros- nosotros que estábamos ahí, ahora le enseñamos, Mira, pero para- los para- compañeros. Lo que venían a la facultad para el ingreso, ahí tenía asegurado. ¿De dónde, Carlos? Sí, Fanel? así, asegurado, así mismo. Carlos. No, eso es súper asegurado. Sí, asegurado. Sí, ellos, Porque impresionante. inclusive los ingenieros que se iban de acá tenían poca experiencia con respecto a los muchachos que estaban ahí. Así mismo. Así mismo. Y eso es lo que me decían. Ah. Eso es lo que me decían. Yo ya no es que le seguí mucho porque yo hasta esa parte, ¿verdad? O sea, Sí. la formación, la educación y toda la parte técnica veterinaria, pero era impresionante, era. Así. Pero la exigencia también. Y yo me aprendí, con todos los compañeros eran experimentados, Claro, a- claro, claro. sobre caballo, por ejemplo. Y Claro. yo me subía en el caballo y me iba así me iba. Y los otros se mataban la risa de mí. Pero Claro. tuve que aprender, Claro. tampoco. A poner bien los pies Inclusive sobre había algunos compañeros que eran bromistas y le pegaban al al caballo. caballo y es y peligrosísimo. ellos no sabían el peligro que yo pasaba en ese momento, pero Aprendieron a ordeñar vacas. ordeñar, Sí, sí, castrar, sí, vacunar, Claro, claro. de todo. Claro. Echar los novillos de un año y eso, porque Ah, nos bueno, tiraba. eso es lo que le gustaba más a los muchachos y para reírse, ¿verdad? Sí. Pues de repente te venía un novillito y te Porque atropellaba. eran dos Claro. acá y dos. Es Dos, verdad. dos que le seguían, uno le agarraba en la cola y el otro Claro. en la cabeza, le tumbaba eso. Exacto. Estos dos iba, le Le castraba agarraba. uno y el otro le vacunaba y le marcaba. Ah, ya, Después, estos dos hacían, le echaban y estos dos hacían. Ah, O sea que cambiaban, vos tenías para que todo tenías que rotase. aprender eso. Sí, así tenías que aprender. No es que, por mirar nomás yo aprendí. Sí, No, claro. vos tenías que hacer eso. Sí, sí. No, lo lindo es que ahí también había como 5.000 animales, ¿verdad? Ah, de todo claro, de lor, todo de entonces, lor. entonces había mucho Sí. para la práctica, muchísimo. Y todo era manual, recuerdo en ese tiempo. Todo, bueno. Yo una vez yo ya era profesor, ¿verdad? Pero yo como seminarista, profesor, y quería también para estar con ellos, ¿verdad? Y alguna vez, justamente eso que está diciendo, para castrar o para todo lo que era vacunación, y eso, era terrible. Y toda la parte de inseminación artificial también Sí. lo practicábamos nosotros en la estancia y aprendimos muchísimo. Por eso, orgullosamente se le respeta a un ex alumno de Carlos Sí, Fanel sí, en esa En esa dimensión. En esa dimensión. Excelente. Bueno, ¿y qué tal ahora en el barrio? ¿Ustedes cómo están aquí? ¿Siguen activando? ¿Eran catequistas o se fueron nomás para enamorarse y después ya? ¿O siguen ustedes?
activando en su comunidad. Siempre estamos Estamos Vos activados. me dijiste lo que está con la Sí, administración. con la administración, sí. ¿Y qué tal? Veo que vos por ahí con la Y administración. por interés. La confianza siempre ahí está puesta de la gente, ¿verdad? Claro. Y orgullosamente digo que ahora estamos progresando porque desde que fue mi esposa otra vez ahí, empezó todo a enderezarse, ya, ¿verdad? ya. Entonces, Qué bien, che. No, y eso es lindo. alguien tenía que poner Claro, como se el dice. acento, ¿no? Sí, sí, sí. No, y así Y es, así es. Toda ahora comunidad hubo necesita. cambio de gente, y entonces mejoramos un poco. estamos mejorando Estamos por la mejorando. gracia de Dios. Y tiene Sí. que seguir con eso. Sí, Bueno, así mismo. así que se da cuenta que es tan corto nuestro tiempo, ¿verdad? Ya para llevar en el programa, así que les agradezco, Mirta y Víctor, por este testimonio de vida y todo lo que ustedes fueron recibiendo también y que ahora están donando, tanto a su familia, a sus hijos y también a su propia comunidad. Bueno, nos despedimos, queridos amigos, y yo les dejo, como siempre, la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñande Upukwe Pupore. Saludamos un poco ahí a la gente, a la cámara.